Moscú, Rusia. La nieve caía por toda la enorme ciudad, cubriendo las calles y los edificios con una capa de blanco. A diferencia de Japón, en el cual la mayoría de las grandes ciudades estaban destruidas, y los humanos sobrevivían a duras penas. Rusia era un mundo completamente diferente, no solo las edificaciones más emblemáticas de las ciudades principales estaban en perfectas condiciones, sino, que en realidad la mayoría de las ciudades estaban en casi perfectas condiciones. Y esto se debía principalmente al rey de Rusia, el segundo progenitor, y actualmente el vampiro más fuerte activo. En la actualidad estaba sentado en la parte de arriba de un enorme auditorio, en un asiento desde el cual tenían una buena vista de la función. Lo más curioso es que los danzantes son humanos. En un mundo donde los humanos son considerados como ganado, el hecho de usarlos para el entretenimiento es algo parecido a un zoológico para los humanos. Excepto que en Rusia, los humanos de hecho tienen un nivel de vida bastante aceptable, incluso permitiéndoles andar a sus anchas por todo el territorio, y tener un nivel cultural comparable al de antes del fin del mundo. Urgeales, es el responsable de todo esto. Tal esmero y cuidado al tratar con humanos es algo anormal viniendo de un vampiro. Urt posee la apariencia de un hombre joven con una piel notablemente bronceada y un cabello rubio dorado brillante con un peinado elegante. Lleva un chaleco oscuro sobre una camisa de vestir con cuello blanco. De vez en cuando se pone un impermeable de estilo formal con cuello alto. Lleva guantes negros y una corbata decorada. Sobre su oreja izquierda, tiene un adorno dorado que consta de 2 broches en las conchas superior e inferior con un amuleto colgante en el lóbulo de la oreja. Urgeales estaba mirando con indiferencia una presentación de ballet. La melodiosa voz de la cantante y los coros se extendieron por el auditorio y llegaron a los hipersensibles oídos del segundo progenitor. La bailarina realizaba los movimientos con delicadeza y elegancia, incluso así, se podía ver la ansiedad de la mujer, pero no estaba nerviosa por estar siendo observada por cientos de personas, sino más bien, porque era consciente de que el rey de Rusia estaba mirando la función. Dado que era muy frecuente que Urt pasara el tiempo mirando las funciones, cosa que la mayoría de los vampiros no hacía. La gran mayoría de ellos, consideraba más divertido beber la sangre del ganado, a verlos bailar. Pero Urt era diferente de la mayoría de los vampiros. Incluso si su expresión no traicionaba ninguno de sus pensamientos, él estaba meditando sobre las noticias que había recibido de Japón. Al parecer Krul Tepes estaba teniendo problemas para manejar a los humanos, lo cual lo molestaba un poco. Mirando a su lado observó a Vampiro con una apariencia parecida a la de un niño. Su cabello está peinado en 2 trenzas que recorren su espalda. La mitad derecha de su cabello es negra mientras que la mitad izquierda es blanca. Tiene flequillo que cubre parte de su rostro. Al igual que la mayoría de los vampiros verdaderos, tiene colmillos, ojos rojos y orejas puntiagudas. Lleva un pequeño sombrero de copa decorado con plumas azules a juego con su abrigo oscuro abotonado, y lleva una camisa de vestir blanca debajo. Sobre la camisa de vestir blanca lleva un chaleco. Los botones de su abrigo son dorados. Tiene un gran lazo en el cuello y usa guantes blancos. Este vampiro es Leskar, un tercer progenitor, encargado de vigilar Alemania. Él es el que le había dicho los detalles sobre Krul. Sus ojos volvieron a la función, pero al igual que hace unos momentos, no parecía estar disfrutando del espectáculo. Accelerator se movía en medio de la ciudad, que había sido convertida en un campo de batalla. Un vampiro se movió para atacarlo. El monstruo no se molestó en mirarlo. El sonido de un hueso rompiéndose fue la señal de que el vampiro lo había intentado apuñalar con su arma. Moviendo su mano, tocó el costado del vampiro, que aún no terminaba de procesar lo que había pasado. Los dedos de Accelerator traspasaron la piel del vampiro, y entraron en contacto con la sangre. Con un cálculo simple, que solo le tomó un nanosegundo realizar, redirigió el flujo sanguíneo del vampiro, de tal forma que hizo explotar el corazón de este. Una nube de cenizas se extendió. Más vampiros se movieron para tratar de detener al monstruo que paseaba por la ciudad. Accelerator golpeó el suelo con su zapato, una onda de choque se extendió e hizo temblar el suelo. Un cráter de unos 4 metros se formó a su alrededor, y grietas se extendieron por decenas de metros como si fueran una telaraña. Las edificaciones que lo rodeaban se tambalearon, y los cristales de las ventanas se rompieron. Accelerator controló las corrientes de viento que provenían de los ductos de ventilación esparcidos por toda la ciudad, y creó un enorme torbellino, que arrastró pedazos de concreto y cristales. El rugido ensordecedor del viento resonó, y el torbellino se disparó hacia adelante. La sola fuerza del viento destruyó el suelo de baldosas. Los vampiros fueron tragados por el remolino, sus cuerpos fueron golpeados por el viento, los pedazos de concreto y convertidos
convertidos en cenizas un segundo después. El ataque vicioso del albino continuó su camino destruyendo todo a su paso. Varios edificios fueron dañados casi al punto de hacerlos colapsar por completo. Los gritos distantes de los niños resonaron en los oídos del monstruo, pero los ignoró. Moviendo sus ojos, observó el edificio donde estaban los progenitores, ninguno de ellos había venido a enfrentarlo. Lo cual era curioso. Ya deberían de haber notado que estoy atacando esta maldita ciudad, pero ninguno de ellos viene, solo están atacando pequeñas mierdas. Accelerator pisó el suelo, y su cuerpo fue impulsado como si fuera un cohete. Fácilmente se lanzó hacia arriba, a una velocidad asombrosa. Luego de unos segundos la gravedad actuó, y aterrizó sobre el techo de una catedral. El suelo se agrietó bajo sus pies. Por el rabillo del ojo notó a varias figuras moverse para seguirlo. Chasqueó la lengua. Porque no pueden simplemente desaparecer. ¡Ah, maldita sea! El acelerador hizo una pausa, y luego se inclinó sobre el techo, formó un puño, y golpeó el techo de la cátedra. Grietas se extendieron por toda la estructura. Acompañado de un estruendo, los cimientos de la catedral cedieron. Los vidriales que adornaban las ventanas se fragmentaron en miles de pequeños fragmentos. La catedral se desplomó en cuestión de unos segundos. Inmediatamente después Accelerator levantó su pie, y pateó los escombros que estaban cerca de él. Una serie de estruendos resonaron, y se produjeron ondas de choque que dispersaron la cortina de polvo que lo rodeaba. Los escombros fueron disparados a varias veces la velocidad del sonido. Las estructuras cercanas fueron destruidas. Y los disparos con una precisión aterradora, golpearon a los vampiros convirtiéndolos en cenizas. Ahora mismo Accelerator es un monstruo imparable, la cantidad de destrucción sin sentido que esparce por todos lados, es equivalente a un desastre natural, que nadie es capaz de detener. Alzando la mirada el albino observó el edificio en donde suponía que estaban los progenitores. Llegados a este punto, es obvio que ninguno de ellos va a venir a enfrentarlo. ¿Por qué? Se preguntó con molestia. Lo que Accelerator no sabe, es que de hecho varios progenitores habían venido para enfrentarlo, pero al final fueron asesinados por los ataques que él mandaba. Aunque todos eran 17º progenitores, y para alguien como el que había derrotado a la reina de Japón, ellos no eran diferentes de los demás vampiros de clase baja. Ahora el monstruo no jugaba con sus oponentes, simplemente los mataba con rapidez y eficiencia. Como si fuera una máquina. Es por eso que los progenitores, frente a un acelerador como el actual, no tienen ninguna oportunidad. El monstruo dio un salto, y se elevó varios metros en el aire. Se movió de un edificio a otro con cálculos simples, se desplazaba a una velocidad vertiginosa, solo le tomaría unos minutos llegar a ese edificio. Por el camino logró ver a varios niños corriendo por las calles, ahora mismo debía de ser de noche en la superficie, por lo cual, la mayoría de ellos debían de estar dormidos, dentro de las casas asignadas por los vampiros. Eso es algo que él había deducido mientras caminaba por la ciudad acompañado de Chess. Ignorando ese detalle, ningún vampiro lo atacaba, probablemente debido al hecho de que incluso si lo atacaban solo acabarían muriendo. Un grupo de vampiros lo seguía desde una distancia de unos 50 metros. Accelerator los había notado, pero no hizo nada. Como no pueden hacer nada contra mí, decidieron mantenerme vigilado, mientras los líderes deciden qué hacer. Si es así, solo necesito encontrar a ese líder, si no mal recuerdo se llamaba Ferid Batory. Empezó a correr por las calles. Si ese tipo llamado Ferid venció a esa maldita reina por medio de un ataque sorpresa, debe de ser una rata que aprovechará cualquier oportunidad, y lo más probable es que el bastardo evite una confrontación directa, y elija escapar. Necesito inmovilizarlo antes de que eso pase. Si es que aún sigue en esta ciudad. El albino levantó su cabeza, si bien la mayoría de la información que había encontrado en los libros era en su opinión, una mierda, aún había unos cuantos datos útiles. Entre ellos estaba un mapa de la ciudad. Con todas las salidas que tenía la misma. Sanguinem era como un enorme laberinto, callejones, intercepciones, ductos de ventilación y alcantarillas. Accelerator se detuvo en el techo de un edificio, desde el cual poseía una buena vista de toda la ciudad subterránea. Comparando el mapa que estaba en su cabeza, con la ciudad misma, solo le tomó una fracción segundo localizar las salidas de la ciudad. El primer paso es evitar que huyan. Con una sonrisa, el albino saltó del edificio y aterrizó en un callejón. Miró las dos paredes que lo rodeaban. Y tomó una decisión rápida. Levantó su mano y la recargó en la pared de la derecha, cerró sus ojos, solo un instante. En menos de una fracción de segundo, Accelerator realizó cientos de cálculos complejos.
Soltó un rugido, y su mano se hundió en la pared, como si ésta estuviera hecha de mantequilla, y no de concreto y roca sólida. Un estruendo resonó desde los cimientos, del que conectaban al edificio con el suelo. Lentamente Accelerator arrancó el edificio del suelo, y usando su habilidad, evitó que este colapsara mientras lo levantaba sobre su cabeza. Los vampiros que lo habían estado siguiendo, se quedaron paralizados al ver cómo un humano alzaba un edificio de más de 2 plantas solo usando un brazo. ¿Qué es esto? Esto no puede ser verdad. Muchos de ellos retrocedieron. La vista a sus ojos, era una pesadilla en el mejor de los casos. La sola idea de que un humano pudiera realizar tal hazaña, estaba más allá de lo que ellos podían comprender. Accelerator, indiferente a esto, soltó un rugido cuando lanzó el edificio. Accelerator sonrió. Había bloqueado las salidas de la ciudad. No era tan estúpido como para creer que los vampiros no podían salir incluso con eso, pero estaba seguro que al menos les tomaría un rato despejar el camino. Él no estaba interesado en los vampiros plebeyos, solo quería encontrar a un vampiro. Sin perder un solo segundo, con una velocidad explosiva se lanzó hacia el edificio donde era casi seguro estaban reunidos los progenitores. Los vampiros que hasta hace unos momentos lo seguían como una jauría de perros, ahora estaban demasiado asustados como para seguir al humano. La demostración de poder que había hecho frente a todos ellos, fue suficiente como para hacer que los vampiros se replantearan la idea de interponerse en el camino de ese monstruo con forma humana. Felid estaba sentado en la sala de reuniones de los vampiros. Había escuchado el alboroto que estaba fuera. Era imposible no escuchar las explosiones. No estaba preocupado, sabía que esto pasaría, de hecho si no pasara podría haber sido un problema. Pero no es demasiado pronto. Sabía que el ejército demoníaco atacaría la ciudad, y también sabía que no tendría oportunidad de vencerlos o detenerlos, con el poder del serafín de su lado era imposible. Movió suavemente la copa que estaba entre sus dedos, esta contenía un líquido rojo, sangre, casi sin ninguna duda de un niño pequeño. Rodó sus ojos y con una sonrisa observó a la figura que estaba atada en lo que era el trono que antes se alzaba imponente durante las reuniones. Ahora estaba una atada y lamentable, Krul Tepes. Felid estaba esperando a que el consejo progenitor empezara la reunión que había solicitado en cuanto escuchó la primera explosión. No estaba preocupada, de hecho en su cara estaba una enorme y juguetona sonrisa. Crowley estaba parado a unos metros de él, mirando con interés a Felid. Era la primera vez en siglos que lo veía tan feliz. En momentos como estos sus 2 sirvientas estarían a su lado, pero Orn había estado de cierta forma preocupada por Chess, desde que había sido secuestrada por el humano peliblanco, que habían enfrentado en Shinjuku. Y ahora no estaba con él. Me preguntó qué estará haciendo Orn en estos momentos. Si el ejército demoníaco realmente está atacando, lo más probable es que ella se dirija a este lugar. Felid miró el monitor y se dio cuenta que la señal estaba a punto de conectarse. Con una sonrisa se puso de pie, y lanzó su copa a un lado, esta se rompió al golpear el suelo. Felid se acercó a la pantalla. Probando. Levantó su mano y saludó a la pantalla. Las pantallas se encendieron, y mostraron al consejo progenitor. El primero en hablar, fue Urgeales, que reconoció a Felid. Felid Batory, dijo con una mirada indiferente. Al lado del segundo progenitor se encontraba Lescar. Oh, pero si es el segundo progenitor Lord Urgeales. Felid exclamó con cortesía, antes de hacer una pequeña reverencia. Damas y caballeros del consejo progenitor, desde lo más profundo me disculpo por esta repentina convocatoria. Algunos de los progenitores parecían molestos por este detalle, pero se mantuvieron callados. Lescar fue el primero en hablar. Felid es el segundo al mando después de Krul, y ella obviamente no está en condiciones de ejercer su papel. Lest miró la figura de Krul encadenada a su trono. Así que puedo suponer que ha pasado algo grave en Japón. Felid asintió. Sí, pues verán. La verdad es que tenemos un gran problema en nuestras manos. A pesar de estar diciendo tales palabras, Felid parecía más feliz que preocupado. El segundo progenitor miró a Felid, con su mirada libre de cualquier emoción. Deja el teatro, y ve directo al punto. La sonrisa de Felid se ensanchó, y soltó una risita. Bueno, resulta que la mismísima tercera progenitora Krul Tepes ha estado asociada con los humanos en su experimento del serafín del final. Ante tal declaración, incluso Ur mostró un poco de asombro. No solo eso, el experimento fue un éxito. Ahora los humanos tienen un serafín del final completo. Y el poder que obtuvieron es tan grande, que no tenemos manera de pararlo.
Repentinamente sus palabras se detuvieron. Una explosión se produjo a sus espaldas, la sonrisa de Felipe se ensanchó. Escombros fueron lanzados en todas direcciones. Dos vampiros corrieron rápidamente acercándose a Felipe, expresiones de preocupación en sus rostros dejaban en claro que las cosas no estaban bien. Lord Felipe. Estamos siendo atacados, tenemos que resguardar. El vampiro peli morado dejó escapar un grito de agonía cuando su cuerpo fue partido a la mitad. La sangre y las vísceras volaron en el aire antes de que se convirtieran en cenizas. Incluso Felipe fue sorprendido por esto. Sus ojos se estrecharon cuando observó algo parecido a una cuchilla de viento acercarse hacia él. Antes de que ésta se acercara a más de 2 metros, Crowley se posicionó entre Felipe y el ataque, y balanceando su espada detuvo la cuchilla de viento. El choque hizo que Crowley fuera ligeramente empujado hacia atrás. Lo cual decía mucho del poder detrás de la cuchilla de viento. El pelirrojo sonrió tranquilamente. Ah, así que tú también estás en este lugar, Una voz provino de la cortina de humo, un instante después, una poderosa corriente de viento dispersó el polvo, dejando al descubierto a un chico albino, vistiendo ropas de color oscuro. ¿Esto también es parte de tu plan, Felipe?, Crowley preguntó mientras levantaba su espada frente a él. No, pero tienes que admitir que es un giro interesante de las cosas, Felipe dijo con una sonrisa aún en su cara. Crowley suspiró, y miró al humano. Relajó sus músculos, y se colocó en una pose ofensiva, colocando el filo de su espada al frente. Sostuvo con un agarre de hierro la empuñadura de su espada. El monstruo, por otro lado, hizo una sonrisa burlona, dejando caer sus brazos perezosamente a sus costados, sin siquiera tomarse la molestia de ponerse en guardia. Movió su pie y pateó una roca. Crowley estaba a punto de moverse para esquivar, pero la roca salió volando en una dirección completamente inesperada. El vampiro pelinegro, que hasta ahora se había mantenido alejado de la pelea, fue golpeado por la roca, que viajó a 3 veces la velocidad del sonido. Intentó usar su espada para bloquear el ataque, pero sus brazos se rompieron al no poder soportar la fuerza cinética detrás del ataque del monstruo. Una nube de polvo se extendió, y fue más que obvio que ese vampiro había muerto. Crowley, que se había distraído por solo un segundo, escuchó un sonido de fractura, e instintivamente inclinó su cuerpo hacia la derecha, evitando solo por 1 milímetro que los dedos del monstruo lo tocaran. Pero el ataque de Accelerator no terminó ahí, el viento estalló entre ambos, y Crowley fue levantado del suelo, y enviado hacia las gradas donde normalmente se sentaban los vampiros cuando había una reunión. Su cuerpo se estrelló sin misericordia contra la madera. Accelerator, con una mirada inexpresiva, controló el viento y se impulsó hacia atrás. Una ráfaga roja se estrelló donde antes estaba parado, destrozando el suelo de madera, y haciendo que las astillas de madera volaran por todos lados. Felipe había aprovechado el instante que consideró oportuno, y atacó. Pero Accelerator había estado atento a sus movimientos, y resultó en un ataque fallido. Con una precisión aterradora, Accelerator movió un dedo y golpeó una de las astillas que volaban en el aire. Esta fue disparada a la velocidad de un rayo, golpeando la cabeza de Felipe, y haciendo que el cuerpo del vampiro golpeara el suelo. Sin perder un solo segundo, el monstruo dirigió su atención al pelirrojo, que se movía a una gran velocidad para atacarlo. Pinchos salieron de la empuñadura, y atravesaron la mano de Crowley. La espada del vampiro se tiñó de rojo. Con una sonrisa, dio una furiosa estocada apuntando al corazón del humano. Crowley, mejor que nadie, era consciente del poder del humano frente a él. Pero no tenía que derrotarlo, solo tenía que entretenerlo para que Felipe acabara su conversación con el Consejo Progenitor, y luego huirían. E incluso si perdía su vida no era algo que le importara especialmente a Crowley. La sonrisa en su cara era una prueba de esto. Movió su espada con una furiosa estocada. Y entonces Accelerator hizo algo que Crowley no esperaba. Extendió su mano hacia la espada. Una explosión se produjo, y una cortina de polvo se extendió. Crowley trató de retirarse, pero cuando tiró de su espada, no se movió. Estrechando sus ojos, notó que una mano pálida estaba sosteniendo firmemente el filo de esta. El vampiro tomó una decisión rápida, y soltó la espada. Pero no fue lo suficientemente rápido. Otra mano pálida salió disparada desde la cortina de polvo, atravesando el pecho del pelirrojo, y sobresaliendo desde el otro lado. La sangre se derramó desde la herida, y gotas carmesí mancharon el suelo que los rodeaba. Crowley continuó sonriendo, incluso en su estado actual. Una sutil corriente de viento dispersó el polvo que los rodeaba.
Los ojos escarlatas de Accelerator lo miraron directamente. El aburrimiento y el poco interés en la expresión del monstruo demostraba que esta pequeña pelea no significaba nada para él. ¿Pensaste que ese truco de la espada seguiría funcionando conmigo? El albino habló con desdén escurriendo de sus palabras. Los dedos de Accelerator fortalecieron su agarre sobre la hoja de la espada, pequeñas grietas se extendieron en forma de telaraña en el metal. Un instante después la espada con un crack, se resquebrajó y los pedazos de la hoja de metal cayeron al suelo. Crowley sonrió incluso más ampliamente. Pero luego sus ojos se abrieron en incredulidad. Y entonces lo notó. Que Accelerator no solo había atravesado su pecho. Crowley giró su cabeza, y notó que un bulto rojo estaba en la mano del monstruo. El monstruo le había arrancado el corazón. Marcas de color rojo se empezaron a extender por el cuerpo de Crowley. ¿Sabes? He escuchado que cuando le arrancan el corazón a un vampiro, este se convierte en un demonio. Accelerator había aprendido eso de los libros que había leído. Una fría sonrisa se extendió en la cara del chico, y continuó hablando. Pensé que sería interesante comprobarlo. Crowley escuchó las palabras del monstruo, pero las ignoró. Ahora podía sentir cómo las garras de la muerte abrazaban su alma. La muerte siempre fue algo que él había ansiado, pero como vampiro no moriría, y no tenía el valor de quitarse su propia vida. No le importaba morir, se lamentaba de poder ver el espectáculo que Ferid estaba preparando. Lentamente sintió como todo se desvanecía, antes de que su último grado de razonamiento fuera tragado por la oscuridad perpetua. Por su mente pasaron las caras de sus amigos y compañeros que tuvo antes de convertirse en vampiro, incluso si pasaban 500 años no los podía olvidar, y luego las imágenes de sus sirvientas, que tal vez también sufrieron su mismo destino. Con su último esfuerzo miró al monstruo que lo mató, y sonrió. Las marcas empezaron a propagarse por el rostro de Crowley, en este punto él ya no podía producir palabras. El monstruo, habiendo perdido interés, balanceó el brazo con el cual estaba sosteniendo al vampiro y lo lanzó lejos, estrellándolo contra el suelo. Se volvió para mirar a Ferid, el cual se estaba acercando para atacarlo por la espalda. El monstruo movió su dedo como si dibujara una línea imaginaria en el aire. Ferid dejó salir un sonido de confusión, cuando su torso fue partido a la mitad. La sangre se extendió por el aire. Y la parte superior de Ferid cayó al suelo. Accelerator había tomado una gota de la sangre de Crowley en su dedo, y la había enviado volando hacia Ferid. Al parecer la gota fue lo suficientemente grande, como para cortar el torso del vampiro. Mirando los cuerpos de los dos vampiros, decidió con indiferencia que no necesitaba al pelirrojo. Y sin vacilar aplastó el corazón del vampiro que estaba en su mano. La sangre se extendió por el suelo, y un instante después se convirtió en cenizas. El cuerpo del pelirrojo se convirtió en cenizas. Estas se dispersaron lentamente en el aire. Accelerator, sin mostrarse afectado, continuó su camino hacia el torso del vampiro de pelo plateado. Este estaba boca abajo. La sangre fluía lentamente, haciendo que un charco rojo se extendiera lentamente a su alrededor. Los pies de Accelerator tocaron el suelo y la sangre se alejaba de las suelas de sus zapatos. Moviendo su pie, pateó el torso del vampiro, y lo giró, haciendo que ahora estuviera boca arriba. El vampiro tenía una sonrisa, incluso cuando uno de sus compañeros había muerto. «Hola», el vampiro exclamó elocuente. El monstruo frunció el ceño. «Creo que te conozco, pero aún no nos hemos presentado adecuadamente». El vampiro siguió hablando como si él tuviera el control de la situación, y no estuviera cortado a la mitad. «Mi nombre es Ferid Batory». Ignorando las diatribas incomprensibles del vampiro, el monstruo examinó sus alrededores. El lugar en el cual se encontraba era parecido a un auditorio, y en la parte central había un conjunto de pantallas. Mirando con detenimiento, logró ver que en las pantallas había figuras. El monstruo supuso que esas figuras eran los demás progenitores que estaban por todo el mundo. En solo un instante Accelerator decidió dejar la interrogación del vampiro conocido como Ferid para después, y en vez de eso aprovechar la oportunidad que tiene en este momento. Accelerator pateó el cuerpo hacia donde estaban las pantallas, y caminó lentamente hacia estas. Urd entrecerró los ojos y observó el cuerpo de Ferid, o al menos la parte superior de este, caer frente a la pantalla. ¿Qué está pasando? ¿Acaso es obra de los humanos? Realmente Krul y Ferid son tan incompetentes que fueron vencidos por meros humanos. El tercer progenitor Lest expresó su descontento, no pudiendo esconder su tono desdeñoso al hablar de la reina de Japón. Guarda silencio, Lest. Urd ordenó con tranquilidad. Lest a regañadientes obedeció. Los demás progenitores que estaban en la llamada también guardaron silencio. Una figura lentamente se acercó a la pantalla. Un humano.
Lest susurró con rabia e indignación. Urt solo estrechó más sus ojos. El humano tenía el cabello blanco, y los ojos rojos. Y no se podía ver ninguna arma en su cuerpo, o en sus manos, e inclusive estaba usando ropa bastante casual. Pero lo que más intrigó al segundo progenitor, fue el sutil, pero trascendente detalle, de que el humano no tenía ningún rasguño, sus ropas estaban intactas. ¿Acaso derrotó a un séptimo progenitor sin siquiera obtener un rasguño? Urd había descartado la posibilidad de que el serafín hubiera intervenido en la pelea, con sus sentidos privilegiados incluso entre los vampiros, pudo ver la pelea, y ese humano había derrotado a Crowley y Ferid, solo. ¿Acaso los humanos han llevado sus experimentos tan lejos, como para que uno de los suyos tenga ese poder? Urd divagó un poco sobre las posibles causas u origen del poder de ese humano, pero los dejó de lado con facilidad. No era algo que fuera de vital importancia. La figura del humano llegó frente a la pantalla, tenía una sonrisa fría tallada en su cara. Humano. Dijo Lescar con veneno. El humano no se mostró intimidado, y simplemente miró a todas las pantallas, como si estuviera buscando algo. Cuando llegó a la pantalla donde estaban Urd y Lest se detuvo. Por un momento pareció que su sonrisa se ensanchó. Supongo que tú debes de ser el líder de los vampiros, ¿no? Urd lo miró con indiferencia, aunque notó que el humano se estaba dirigiendo a él, no dejó que ni una reacción se mostrara en su rostro. ¿Quién eres, humano? ¿Cuál es tu objetivo al atacar Sanguinem? Urd hizo las dos preguntas que más lo intrigaban. El humano pareció sorprendido. Vaya, estás siendo bastante cortés, pensé que gritarías una mierda como, maldito humano, ¿quién te crees que eres? Ya sabes, apuesto a que los otros sujetos. El humano miró a las demás pantallas, y luego volvió a Urd. Dirían algo así, incluso ese mocoso detrás de ti. El humano se refirió a Lest. Cuidado en cómo te refieres a mi basura humana. El tercer progenitor escupió con disgusto, por la forma en que el humano lo llamó. ¿Lo ves? Son tan predecibles que casi podría morir de aburrimiento si tengo que escuchar lo que ellos dirían por más de 10 minutos. Urd contestó sin vacilación. Deja de dar vueltas al asunto, y dime quién eres y qué es lo que buscas. Urd exigió con naturalidad. Su voz era del tipo que exigía respeto, incluso si no querías dárselo. Desafortunadamente el humano solo se encogió de hombros. ¿Quién soy? Eso realmente no importa, y solo ataque esta ciudad porque estaba un poco irritado. Él declaró. Urd entrecerró los ojos. Dejas de decir tonterías, humano. Y contesta a Lord Geales. El tercer progenitor intervino. El humano sonrió. No estoy mintiendo, solo ataque esta ciudad porque estaba un poco molesto y quería encontrar a este tipo. El humano pisó el cuerpo de Ferid. ¿Qué asuntos tienes con Ferid Batory? Preguntó Urd. Información, dijo el humano. ¿Información? ¿Qué clase de información? Hubo un momento de silencio y luego el humano habló. Sobre el primer progenitor. Esta vez el vampiro rubio reaccionó, solo un poco, pero fue suficiente para que el humano lo notara. Y al parecer tú sabes acerca de eso. Señaló el peliblanco. Entonces me dirás lo que sepas sobre el primer progenitor. El albino habló dándole una orden al segundo progenitor. Basta de esto. Urd declaró con dureza. No me interesa porque estás buscando información del primer progenitor, pero atacar Sanguinem es un crimen que no dejaré pasar por alto. La sonrisa del albino desapareció. Y chasqueó la lengua. Las cosas no serán tan fáciles, Entonces. ¿Por qué no vienen a Japón y tratan de castigar mis crímenes? Supongo que para usar este tipo de método para comunicarse, deben de estar en otro país, o tal vez incluso otro continente. Escuche que ustedes los vampiros tomaron el control luego de toda esa mierda del fin del mundo, así que suena lógico. Y supongo que no llegarán pronto. Urd entrecerró los ojos, el humano los estaba provocando. Tal vez incluso su objetivo no era obtener información, sino más bien, incitarlos a viajar a Japón. Básicamente atraerlos a una trampa. Lo cual era una locura. En pocas palabras, el humano estaba planeando reunir a los vampiros más poderosos en un mismo punto. El humano confiaba en el poder del serafín, confiaba demasiado en su propio poder, o incluso podría tener otra carta bajo la manga. Ninguna de esos motivos fue suficiente para que el humano en realidad pensara que podría derrotar a los progenitores. Y también estaba el hecho de que había declarado que buscaba información del primer progenitor, lo cual intrigó a Urd. Una vez más miró al humano. Aún continuaba teniendo una sonrisa en su cara. Pero cuando miró los ojos, estos no estaban sonriendo. Más bien, no había nada en su mirada. No tengo nada más que decir. Espero verlos pronto y que no sean tan decepcionantes como esta basura. El peliblanco señaló a Ferid.
La pantalla se rompió, y la señal fue cortada. Lest, que se había mantenido relativamente callado, estalló. Un mero humano se atreve a actuar tan arrogante. Pareció meditar un momento y luego dijo en un tono casi nostálgico. Japón. Había tomado su decisión. Sin importar qué truco o trampa el humano planeara, las destruirían con su poder superior. Así de simple fue la línea de pensamiento de Lur, porque realmente el poder lo es todo. Accelerator soltó un suspiro. Era consciente de que su provocación fue demasiado obvia. Pero al final, los vampiros, incluso si saben que él los estaba atrayendo a una trampa, vendrían a ella. Porque confiaban en su poder. El albino miró el cuerpo de Felipe, y luego lentamente inclinó su cabeza, y miró con menosprecio a la figura atada al trono. La reina de Japón. Ah, se supone que eres de los más fuertes en este mundo de mierda, pero te ves tan patética ahora. Accelerator gruñó. Matar a la reina de Japón en un estado tan lamentable no tenía sentido. Accelerator se acercó a ella, y notó que estaba inconsciente. Chasqueó la lengua. Movió ligeramente su mano, una ráfaga de viento comprimida se dirigió hacia ella. Las ataduras que la encadenaban al trono se rompieron. Y el cuerpo de Krul cayó al suelo. El monstruo pateó ligeramente el cuerpo de la reina, pero no reaccionó. Probablemente tardaría un poco más de tiempo para que ella despertara. Accelerator movió su atención al cuerpo de Ferida aún tumbado en el suelo. Él aún tenía una sonrisa en su cara. Bien, supongo que tú serás útil, hasta que la reina de Japón despierte. Accelerator se acercó al vampiro. Dime, maldito vampiro, ¿qué sabes sobre el primer progenitor? Bueno. Ferid estaba a punto de responder, pero Accelerator lo interrumpió. Será mejor que no empieces a escupir un montón de mierda, y me digas lo que quiero saber. Ferid se detuvo, y luego sonrió más ampliamente. Bueno, si ese es el caso, no sé nada sobre el primer progenitor, pero, un quejido de dolor escapó de la boca de Ferid, cuando el pie del monstruo lo golpeó en el pecho, aplastando sus costillas y moliéndolas. Haciendo que un sonido grotesco se escuchara. Ferid escupió un poco de sangre. Accelerator permaneció impasible. Ferid tardó unos segundos en recuperarse. Y luego continuó. Bueno, como decía, no sé nada sobre el primer progenitor. Pero si tu plan es encontrarlo, creo saber algo que te resultará interesante. Habla. Sé dónde puedes encontrar a un serafín. Accelerator frunció el ceño. El demonio de su arma le había dicho que los serafines son la clave para encontrar al primer progenitor. Ese fue uno de los motivos por los cuales él intentó matar al serafín que apareció en Nagoya. Obviamente Accelerator no era tan ingenuo como para creer ciegamente todo lo que el demonio le dijera, pero ahora este vampiro estaba diciendo prácticamente lo mismo. Lo cual corroboraba lo que su demonio había dicho. Bien, entonces dime dónde está ese serafín del que hablas. Claro que sí, pero primero podría unirme a mi otra mitad. Si sigo perdiendo sangre, creo que podría terminar convirtiéndome en un demonio, y si eso pasa, no seré capaz de ayudarte a encontrar al serafín. Accelerator no dijo nada, pero frunció el ceño. Estás actuando muy calmado, ¿acaso estás planeando algo bastardo? Nope, es solo que soy muy consciente de nuestro anterior combate, que no tengo oportunidad de derrotarte. Si no quiero morir será mejor que coopere, ¿verdad? El vampiro exclamó, con una enorme sonrisa. Este bastardo está planeando algo. Accelerator llegó a esa conclusión sin pensar mucho. El vampiro conocido como Ferid Batory, parecía del tipo que siempre tiene algo en mente. Lo cual lo irritaba un poco. Pero eso tampoco importaba, sin importar que planeara este vampiro, si intentaba algo en su contra, Accelerator lo destrozaría. Era exactamente la misma línea de pensamiento que tenía Urgeales. Tal pensamiento era peligroso. Y el chico también era consciente de eso. Pero solo los fuertes pueden entender esa línea de pensamiento. Comenzó a caminar a la fila de asientos, mientras el vampiro llamado Ferid comenzaba a regenerarse. Todas las piezas se estaban moviendo, vampiros, humanos y seres que dejaron de ser ambos. Pronto, todas las piezas se agruparan en un solo lugar. Y Japón sería el campo de batalla final.